Entonces, empezando por el periodo embrionario, ¿cuándo es que se empieza a formar como tal nuestro sistema respiratorio? Esto lo vamos a ver en la cuarta semana. ¿Qué más? ¿Y cómo es que se origina? Esta se va a originar a partir de dónde? A partir de la evaginación de la pared ventral del intestino posterior, que vemos por acá. Y a partir de esta es que se va a formar, ¿no? Este divertículo respiratorio o lo que vendría a ser la yema pulmonar, que es lo que vamos a ver por aquí. Junto a este divertículo respiratorio vamos a encontrar también, ¿no?, este orificio laringotraqueal. Y luego entre esta se va a formar esta cresta traqueoesofágica se va como a formar una pequeña separación entre esta yema. A partir, o sea, en esta yema se va a empezar a formar también esta cresta traqueoesofágica y posteriormente vamos a tener la separación. Y esta separación me va a dar origen tanto al esófago y a la tráquea. Y de la tráquea ya vamos a empezar a ver cómo es que se van a ir formando estas yemas bronquiales primarias, que como tal van a ser estas primeras formaciones de lo que van a ser estos bronquios. Y hacia la quinta semana vamos a tener ya lo que son nuestros bronquios primarios. ¿Qué más? Que como tal vamos a tener dos orígenes, a partir del endodermo y a partir del mesodermo esplácnico. A partir del endodermo se van a originar ciertas estructuras, como cuáles. Se va a originar epitelio de la laringe, tráquea, bronquios y alveolos. Mientras que a partir del mesodermo esplácnico se va a originar también lo que complementa, es decir, el tejido cartilaginoso, muscular, conectivo. Pero como tal, las vías respiratorias principales van a originarse a partir del endodermo. Bien, ¿qué más? Bueno, ya hemos visto lo que es la parte embrionaria, entonces ahora vamos a entrar al periodo fetal. En el periodo fetal es que ya vamos a tener a nivel del pulmón, bueno, del pulmón derecho, ya vamos a ver que se van a ir formando los tres lóbulos. Y en el pulmón izquierdo se van a ir formando dos lóbulos. Luego, posteriormente, se van a ir formando los canales pericardio-peritoneales y hacia el final del sexto mes es que ya vamos a tener, bueno, si contamos aquí, vamos a tener ya 10 bronquios segmentarios en el pulmón derecho y 8 bronquios segmentarios en el pulmón izquierdo. Y esto va a continuar, obviamente se va a ir continuando dividiéndose, ramificándose, y esto ya se va a dar en la etapa postnatal, se van a dar ya 6 divisiones adicionales. Pero ¿qué más tenemos que ver aquí? Tenemos que ver cómo es la maduración pulmonar. Y vamos a tener 4 etapas que ustedes ya seguramente ya lo conocen. Vamos a tener primero esta etapa pseudoglandular que abarca principalmente entre las semanas 5 y las semanas 16, que básicamente los bronquios como tal van a tener esta forma como si fueran glándulas. Es por eso que lleva ese nombre, pseudoglandular. Vamos a tener estos túbulos endodérmicos. El epitelio que va a revestir a estos túbulos va a ser epitelio simple columnar o cilíndrico, más o menos así. Y como tal, aquí la respiración, bueno, a grosso modo, la respiración no es posible. Es por eso que, por ejemplo, si un neonato, bueno, si se presenta un parto prematuro de un neonato que está entre esta etapa, como tal, no es compatible con la vida. Sin embargo, a partir de la etapa canalicular, si en caso se presente un parto prematuro, sí llega a ser compatible con la vida, claro, si es que mantienen ciertos cuidados, cierto tratamiento. ¿Qué más? Vamos a entrar ahora a la etapa canalicular, que de acuerdo con el Ahmann, con el Arteaga, abarca entre las semanas 16 hasta la semana 27. Y vamos a tener acá entre 3 o más bronquiolos respiratorios que se van a ir subdividiendo hasta tener 6 divisiones adicionales. Vamos a tener que el mesénquima, es decir, que el tejido que lo rodea va a estar más vascularizado y a diferencia de la etapa pseudoglandular, el epitelio que lo va a revestir va a ser de tipo cuboidal simple.
Y acá, lo importante es que acá se va a dar la diferenciación inicial de los neopocitos tipo 1 y tipo 2. Y aquí va a comenzar, ¿qué cosa? La producción del surfactante. Entonces, aquí inicia la diferenciación entre los neumocitos y comienza la producción del surfactante. Cuando entramos ahora a la etapa sacular, que ya abarca desde la semana 26 hasta el nacimiento, ya se van a empezar a formar los sacos terminales. Vamos a tener bien diferenciados a los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Se va a formar esta barrera hematogaseosa, que no es más que nada esta barrera que vamos a encontrar entre lo que vendría a ser el alveolo y los vasos sanguíneos, la barrera que vamos a encontrar por acá, y la síntesis de surfactantes va a aumentar como tal. En la etapa canicular solamente inicia la producción, y la producción en sí es un poco escasa, es poca. En la etapa sacular es cuando ya se da tanto la síntesis y la secreción de surfactante, ya empieza a aumentar. Y ya tenemos la etapa alveolar, que acá ya podemos hablar de alveolos. Acá ya podemos hablar de alveolos definitivos. Esta etapa alveolar se da hasta la niñez. Es por eso que también lo mencionaba al inicio, que como tal nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio termina de desarrollarse hasta los 8 años aproximadamente. Vamos a tener estos alveolos entre 20 y 50 millones al nacer. Y hasta la etapa adulta se puede llegar a tener hasta 800 millones. Y esto, bueno, vendría a ser lo que es la maduración pulmonar. Ahora, ¿qué sucede en la etapa previo al nacimiento, en el trabajo de parto y al nacer? Antes del nacimiento, lo que sucede es que el líquido pulmonar va a estar compuesto de cloruro, proteínas, del moco bronquial y el surfactante. Todo esto va a componer este líquido. Pero 2 semanas antes del parto, el surfactante se va a aumentar. Va a haber un aumento del surfactante, que se va a empezar a infiltrar en el líquido amniótico. Esto lo que va a ocasionar es que se activen los macrófagos, posteriormente haya una mayor actividad de estas prostaglandinas, y esto como tal es lo que también va a estimular las contracciones, en general las contracciones uterinas. Ahora, ¿qué sucede en el trabajo de parto? Bueno, el feto va a empezar a realizar movimientos respiratorios, que lo que va a suceder es que este líquido amniótico va a llegar a aspirarlo el feto. Pero ya cuando entramos a la etapa, cuando ya nace, en la etapa ya postnatal como tal, se va a dar la primera respiración. Recuerden que en toda la etapa prenatal, el aporte gaseoso lo recibe a partir de la placenta. El bebé todo el oxígeno, nutrientes lo recibe a través de la placenta. Pero al nacer ya se da esta primera respiración. Y me parece que todavía no han visto... ¿cómo se llama? Cardio, pero sí, más o menos para hacer un recordaris, se van a cerrar, ¿no? Todo el conducto arterioso, el conducto que da desde la circulación venosa hacia el corazón, el tabique interventricular, todos los conductos se cierran. Entonces ya no tendría por qué haber una mezcla entre 2 tipos de sangre. Y ya, entonces como tal, el bebé va a empezar el neonato ya empieza a respirar, y el líquido pulmonar se va a empezar a reabsorber rápidamente por los capilares y los vasos linfáticos. Y este surfactante que tenemos se va a empezar a depositar sobre las membranas alveolares. A ver, ¿qué más? Y ya por último, bueno, vamos a ver la parte clínica, que sí o sí, que es lo más probable que les vayan a preguntar a ustedes, es sobre la enfermedad de membrana hialina, o también se le conoce como síndrome de dificultad o distrés respiratorio. Que para empezar, el surfactante es este líquido que mantiene, que reduce la tensión superficial que puede haber en el alveolo. Y así es como se ve un alveolito normal. Pero, ¿qué pasa cuando vemos en un parto prematuro
este pulmón inmaduro lo que va a suceder es que estos neumocitos tipo 2 no van a producir suficiente surfactante. Entonces el alveolo va a colapsar. Se va a empezar a formar esta membrana hialina. A ver, ¿cómo se le conoce esto cuando el alveolo colapsa? Tal vez lo pongan en alguna pregunta, se le conoce como atelectasia. Básicamente, frente a este daño que surge, que sufre el alveolo, se van a empezar a depositar ciertos componentes, como la fibrina, algunos restos de células, algunas proteínas que se rompe este alveolo, este alveolo se empieza a dañar. Entonces también este daño va a hacer que los vasos, que los capilares que lo rodean se rompan. Se rompen los capilares y empiezan a salir por ahí unas proteínas. Entonces las proteínas, la fibrina y estos restos celulares que por ahí también están circundando, todo esto se va a acumular y esto es lo que va a formar esta membrana hialina. Y tal cual, por ejemplo, si es que se ve en una muestra histológica, se nota que es como un material eosinófilo, o sea, en otras palabras se nota de esta coloración media rosada, más o menos. Y eso es lo que va a básicamente impedir que se dé un correcto intercambio gaseoso. Y ya eso es lo que se conoce como la enfermedad de membrana hialina. Si hablamos de qué es lo que ocasiona esto, es que primero es que por una parte que la madre sea diabética, o que el bebé haya nacido, no haya completado las 40 o 42 semanas, o sea, que haya sido prematuro. Estos dos principalmente. Y esto se manifiesta pocas horas al nacer, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, si hablamos del enfisema lobar congénito, que también puede presentar la misma clínica que la enfermedad por membrana hialina, pero la diferencia que con este enfisema lobar congénito, esto se presenta ya sea horas o días después del nacimiento. En cambio, esta se presenta minutos después del nacimiento. Y ya, eso se vería. Entonces ahorita vamos a ver unas cuantas preguntitas. A ver, pregunta 1, respecto al desarrollo temprano del aparato respiratorio, señale la alternativa correcta. Les voy a dar unos segunditos para ver sus claves por el chat o por el audio. A ver, chicos, láncense con alguna clave, los leo en el chat. Ya está, listo. Entonces acá la clave vendría a ser la A. ¿Por qué? Porque describe correctamente qué es lo que sucede en este desarrollo temprano. Vemos que sí, se empieza a desarrollar a partir de la cuarta semana, que va a aparecer este divertículo respiratorio como una evaginación ventral. ¿Una evaginación ventral de qué? Del intestino anterior. Posteriormente van a aparecer estos pliegues traqueocefágicos que se van a fusionar para separar la tráquea, como lo habíamos visto, la tráquea del esófago. A ver, en la clave B dice, durante la cuarta semana aparece el divertículo con una vaginación dorsal, ¿no? ¿No es dorsal?
Durante la quinta semana aparece el divertículo respiratorio, no, aparece en la cuarta semana. Durante la cuarta semana aparece el divertículo respiratorio con una vaginación ventral del intestino anterior. Posteriormente, la separación entre la tráquea, no. Como tal, esta separación, esto va después de la formación de los bronquios principales. Primero es la formación de los bronquios y después se da recién esta separación. Ahora vamos con la pregunta 2, que me dice, con relación a las etapas del desarrollo pulmonar, señale la alternativa correcta. A ver chicos, en la 2, sí. ¿Cuál vendría a ser su clave? Más que nada, ¿no? Acá nos hablan sobre las 4 etapas de maduración pulmonar. Ya, acá vendría a ser la clave A. De la misma manera, el periodo embrionario se establece la formación de la tráquea y de los bronquios principales como parte de la organización inicial del árbol respiratorio. A ver, la B, ¿por qué no podría ser? En el periodo pseudoglandular aparecen los bronquiolos respiratorios. No. Los bronquiolos respiratorios no aparecen en la etapa pseudoglandular, sino en la etapa canalicular. A ver, la KBC dice, en el periodo canalicular se forman los sacos alveolares definitivos. No, tampoco, acá como tal. Etapa alveolar, sacos alveolares definitivos. Entonces una producción suficiente y alcanza una producción suficiente surfactante para la vida estauterina. Periodo canalicular. Como tal, no. Y la verdad de, en el periodo alveolar culmina la formación de todos los alveolos, proceso que finaliza poco antes del nacimiento, no. Todos los alveolos, para que se formen, se extiende todavía hasta la niñez. Entonces aquí en las 2 vendría a ser la clave A. A ver, pregunta 3 nos dice, respecto a la transición respiratoria del feto al recién nacido, señale la alternativa correcta. A ver, les voy a dar unos segunditos. Ya, a ver, en el caso de la 3, la clave va a ser la B. ¿Por qué? A ver, nos dice, el líquido pulmonar fetal permanece en los alvéolos durante las primeras horas de vida para favorecer la expansión pulmonar progresiva. No, o sea, a ver,
tenemos una etapa justo mientras está, una etapa fetal y una etapa, vamos a poner aquí postfetal. Justo en la etapa, justo antes de que se dé el parto, sí, hay una reabsorción de líquido amniótico hacia las células, como tal el sistema respiratorio. Pero este líquido amniótico ya se expulsa posterior al nacimiento. ¿Por qué? Porque si esto lo mantienen, esto como tal no va a favorecer más bien la expansión pulmonar. Lo que va a hacer es dificultar la respiración, va a dificultar el intercambio gaseoso. Por eso es que la clave A vendría a ser incorrecta. En la clave B dice, durante el trabajo de parto aumenta la liberación de catecolaminas. Sí, lo que favorece la reabsorción del líquido pulmonar. Justo en el trabajo de parto, justo en el periodo fetal, en esta transición que se da, justo sí, se da esta reabsorción del líquido pulmonar. Posteriormente, el surfactante contribuye a mantener los alvéolos abiertos. Esto es correcto. Lo que mantiene al alvéolo abierto o que se pueda expandir, que se pueda distender el alvéolo, es el surfactante. Por eso es que una deficiencia de este surfactante va a hacer que este alvéolo no se pueda mantener abierto. Y es por eso que como no puede mantenerse abierto, el neonato lo que va a hacer es tratar de respirar más, y eso es como uno de los signos principales de esta enfermedad. A ver, ¿qué más? La mayor parte del líquido pulmonar fetal es expulsado únicamente en la primera respiración. No es únicamente. Si bien la primera respiración sí se puede expulsar este líquido pulmonar, pero no es solamente no es solamente en este momento. Además nos dice, ¿sí hay participación de mecanismos hormonales? No. Sí hay mecanismos hormonales, es más, también participa en esta expulsión el sistema linfático. Vamos a ponerlo así, en el sistema linfático. ¿Qué más? La resorción del líquido pulmonar ocurre principalmente después del nacimiento y depende del aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hasta acá está bien. Depende del aumento, no. Es más, la resistencia vascular pulmonar va a disminuir posterior al nacimiento. A ver, pasamos a las dos últimas preguntitas. ¿Qué nos dicen? Un recién nacido de 30 semanas. Si decimos que está en las 30 semanas, ¿en qué etapa nos encontraremos? Nos vamos a encontrar en la etapa sacular, que es desde la semana 26 hasta el nacimiento. Ya bueno, continuamos. Dice, hijo de madre diabética, presenta taquipnia, es decir, que está aumentando la cantidad de respiraciones, por así decirlo, retracciones y cianosis. Esta es una manifestación de ¿qué? De falta de oxígeno. A las pocas horas de nacimiento, ya. La radiografía muestra un patrón reticulogranular difuso de vidrio esmerilado. Ya bueno. Pero en base en estos síntomas, nosotros ya podremos decir que se trata de enfermedad de membrana hialina o síndrome de dificultad o distrés respiratorio. Entonces, ¿cuál de estas alternativas vendría a ser correcta respecto a esta enfermedad? Ya. En este caso, la pregunta 4, la clave va a ser la B.
Déficit de surfactante que incrementa la tensión superficial alveolar. ¿Es correcto? Vemos la clave A, destrucción de los tabiques alveolares. No, esto más que nada es de enfisema. Enfisema. Obstrucción bronquial por secreciones espesas. No. Por si les preguntan, esto de acá más que nada corresponde a fibrosis. Fibrosis quística. Y recordando un poquito de genética, a ver, esta sería una enfermedad de tipo, una enfermedad hereditaria, autosómica, tipo recesiva. ¿Qué más? Persistencia de líquido pulmonar fetal como único mecanismo. No. Es decir, esta persistencia de líquido pulmonar fetal no va a ser lo único, sino también lo que vendría a causar esta disminución de surfactante, que en sí es el colapso de los alveolos. Y bueno, aquí tienen su clave, que vendría a ser la B. Y ya para finalizar, la última pregunta nos dice, respecto a la enfermedad de membrana hialina neonatal, señale la alternativa correcta. ¿Cuál de estas vendría a ser? Les doy un par de segundos. Ya, esta preguntita es un poquito más que nada sobre el tratamiento. Algo que les puedo mencionar, tal vez no les pregunten, pero algo que les puedo mencionar es que cuando hay parto prematuro, para poder, digamos, estabilizar un poco la respiración del neonato, el tratamiento que se puede utilizar es con corticoides. Más adelante lo van a escuchar. Entonces, teniendo eso en cuenta, a ver, vamos a desarrollar esta pregunta. Dice, ¿las membranas hialinas son causa primaria de la disminución de la producción de surfactante? No, al revés. La disminución de la producción de surfactante es el causante de que se formen estas membranas hialinas. Clave B, dice, el tratamiento con surfactante exógeno busca disminuir la tensión superficial y evitar el colapso alveolar. Sí, también. Aparte de los corticoides, también parte del tratamiento que se puede utilizar es administrar de manera exógena el surfactante. Así que esta podría ser la clave. Nos dice, es una enfermedad típica de recién nacidos a término. Hasta aquí está bien. ¿Sin factores de riesgo? No, hay factores de riesgo. Que sea parto prematuro o que tenga, que la mamá sea diabética. Esos son los dos principales factores de riesgo. Y lo último dice, la administración de corticoides anteantenales está contraindicada porque disminuye la producción de surfactante. No, no es contraindicada. Sí está indicada esta administración de corticoides antenatales para que pueda, como tal, estimular la maduración de los neumocitos tipo 2. Y ya, eso vendría a ser todo. Sí, eso vendría a ser todo con el repaso, chicos. Gracias. Éxitos en su examen. Le voy a dar pase al siguiente ponente.